Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de música del barroco en España. La música del barroco en España es la música culta compuesta en España durante el barroco, siglo XVII y primera mitad del XVIII. En España sobresalieron Gaspar Sanz, Juan Cabanillas, Antonio de Literes, Antonio Soler, Juan Hidalgo, Sebastián Durón, José Marín, José de Nebra, Francisco Corselli, José de Torres, Juan Francés de Iribarren, Jaime Faco, Joaquín García de Antonio, Miguel López y Tomás de Torrejón y Velasco. Por entonces vivieron en España, donde compusieron la mayor parte de sus obras los italianos Domenico Scarlatti y Luigi Boccherini. Fue muy importante la actividad musical durante el reinado de Fernando VI, un gran amante de este arte. Por otro lado, la ópera no fue asimilada sino hasta el siglo XVIII. En su lugar se llevaron a cabo las zarzuelas. En los virreinatos españoles de América Latina también hubo actividad musical, principalmente en México, Perú y Bolivia, con compositores como el milanés Roque Ceruti, Juan de Araujo, José de Orejón y Aparicio, Juan Gutiérrez de Padilla, Ignacio Jerusalén, Domenico Cipolli, Manuel de Zumoya, José de Torres, Antonio Durán de la Mota y Manuel de Mesa y Carrizo, cantantes e instrumentistas. Mucha de esta música aún se conserva y ejecuta. En Bolivia se encuentra el archivo musical de Chiquito, en la región de la Chiquitania, que es considerado uno de los archivos más importantes de música barroca del mundo. En general, la música española siguió un camino singular en el barroco respecto al resto de Europa. En un contexto de decadencia intelectual y económica, pero de altos logros artísticos en otros campos, el conservadurismo y el rechazo de las influencias extranjeras dieron lugar durante todo el siglo XVII a la persistencia de formas y rasgos de estilo del siglo anterior y en cambio al influjo de la música popular y la culta, con sus peculiaridades rítmicas, armónicas e instrumentales. La música española del 600 es por ello muy singular y reconocible en estilo, formas musicales, rítmica y armonía. El paso al siglo XVIII y la llegada con él de la dinastía borbónica a la corte de Madrid introdujo abruptamente en España el estilo italiano, entonces en plena difusión por toda Europa, que inundó la música religiosa y escénica. Continuó utilizando la escritura de finales del XVI. Se alternaba polifonía imitativa con homofonía, pero con un gran uso de la policoralidad. Se siguieron cultivando las viejas formas. La misa, incluyendo las antiquísimas de Cantus Firmus y las misas parodia, más otros tipos como la misa de batalla, de moda en la segunda mitad del XVII, como demuestran entre muchos otros los dos ejemplos de Carlos Patini, el motete, con autores aún en la tradición clásica de Victoria como Sebastián de Vivanco o más atraídos por la policoralidad como el segoviano Sebastián López de Velasco, otras como el Magnificat o las Lamentaciones de Semana Santa. Música profana de cámara en el siglo XVII, los tonos humanos, diversas publicaciones impresas y, sobre todo, recopilaciones manuscritas, cancioneros como el de la Sablonara recogen un gran número de tonos humanos, canciones profanas de la primera mitad del siglo XVII, bien en forma de villancico, con estribillo y copla, o bien de romance estrófico, escritos para entre 2 y 4 voces, dan testimonio de una tradición improvisatoria que permitía armonizar voces y, sobre todo, acompañamiento instrumental con guitarra o arpa sobre melodías conocidas. El género, bajo la denominación de tono humano o de tonada, adoptó textos de los mejores poetas del momento y en la segunda mitad del siglo ya como canción a solo con acompañamiento, equiparable al bajo continuo. Desde la corte madrileña
se difundió por las cortes europeas y la América española. Cabe citar a Juan Hidalgo, José Marín y Sebastián Durón entre sus autores. Música escénica en el siglo XVII, ópera, semiópera, zarzuela. La extraordinaria popularidad y calidad del teatro español del siglo XVII, hablamos de la época de Calderón de la Barca o Lope de Vega, del que la música era parte imprescindible, y los sucesivos intentos de trasplantar a la corte española la ópera italiana dieron como resultado una amplia variedad de géneros músicos teatrales en los que la música tiene un papel variable. Ópera y semiópera. El primer intento de la corte española por montar una verdadera ópera en castellano, incluidos recitativos, fue La Selva sin amor, con texto de Lope de Vega y música de Filippo Piccinini, 1627, encargada por un grupo de florentinos de la corte a la manera de su ópera aristocrática, inclusive con texto mitológico. El género no cuajó y ni siquiera se conserva la partitura. Tampoco contamos hoy con la música del siguiente y lejano al primero intento de verdadera ópera en la corte española. La púrpura de la rosa, con texto de Calderón y música de Juan Hidalgo, 1659-1660, sobre la historia de Venus y Adonis. Sí se conserva, al menos parcialmente, Celos aún del aire matan, de los mismos autores y, como la anterior, preparada para los festejos de la paz de los Pirineos. Tramada sobre el mito de Céfalo y Procris, Hidalgo huyó de los recitativos secos, le dio un aire más cercano al arioso y los reservó a los personajes míticos, dejando las más españolas coplas y estribillos a las danzas terlarias, a los personajes cómicos. La obra fue reestrenada en 1679, 1684 y 1697. Ya en 1701, la corte hispánica de Lima encargó a Tomás de Torrejón y Velasco una reelaboración del libreto de La púrpura de la rosa. Hasta la llegada de los italianos, ya en el siglo XVIII, no hubo más ópera stricto sensu en España ni en sus territorios americanos. Sin embargo, Calderón e Hidalgo sí produjeron diversas semióperas, siempre de temática mitológica, como La fiera, El rayo y la piedra, 1652, o Fortunos de Andrómeda y Perseo, 1653. En ellas, los personajes correspondientes a dioses usan el recitativo, pero los humanos utilizan el lenguaje hablado sin musical, detalle que las aparta del verdadero género operístico, si bien por demás son obras muy similares a las anteriores. Zarzuela. Un paso más lejos de la ópera se encontraba la zarzuela, de mucha mayor importancia cuantitativa e histórica para la música escénica española, también en castellano y de temática mitológica, aunque al tiempo con personajes populares y tramas amorosas. Incluía completas escenas habladas, pero también arias a la italiana, tonadas con copla y estribillo, coros a cuatro, dúos, danzas y raramente recitativos. Realizadas por músicos de la corte, las zarzuelas estaban destinadas a un público amplio pero cortesano, e incorporaron elementos burlescos. Entre sus autores de libretos destacados nos encontramos de nuevo a Calderón y entre los músicos a Hidalgo, o ya en el siglo XVIII a José de Nebra. Títulos tempranos son El laurel de Apolo, 1657, Los celos hacen estrellas, Juan Vélez de Guevara e Hidalgo, 1672, y Los Juegos Olímpicos, Salazar y Torres e Hidalgo, 1675. Para las décadas en torno a 1700, la zarzuela se había convertido en imprescindible en toda fiesta cortesana de importancia y su estilo musical se vería italianizado ya en el siglo XVIII. El orgánico de las capillas se mantuvo intacto, cantantes masculinos, niños, falsetistas y voces graves, más instrumentos ya en uso un siglo antes, como la chirimía, el bajón, el violón, el arpa y por supuesto el órgano.
Sin embargo, el gran protagonista de la música vocal religiosa fue el villancico, habitual ya en el siglo XVI era música paralitúrgica. Se ejecutaba en lengua vernácula al final de la liturgia latina convencional de la mañana y su composición nueva y ejecución se convirtió en obligación para los maestros de capilla de las catedrales españolas en las fiestas solemnes, como el Corpus Christi y la Navidad, especie de válvula de escape popular de la solemnidad de los oficios. Su lenguaje llano, incluso era frecuente imitar dialectos regionales y de negros. La introducción de danza y su carácter teatral provocaron intentos sucesivos de prohibirlos, frenados por su popularidad. Era típica la forma tonada a solo o pocas voces, responsión o estribillo, todo copla a solo. Se conserva un enorme número de villancicos de maestros de capilla como Juan Bautista Gómez, Jerónimo de Carrión, Cristóbal Galán o Mateo Romero, entre otros muchos. Música instrumental en el siglo XVII. La guitarra. También el instrumental presenta la música española del siglo XVII rasgos muy peculiares. Será el momento de la guitarra, instrumento omnipresente en lo popular y lo culto y de sonoridad y técnicas singulares, como ejemplifica ya entonces las técnicas del rasgueo. Abundan los libros de técnica y piezas en tablatura para el instrumento, como los tres de Gaspar Sanz, 1674, 1675 y 1697. El poema armónico de Francisco Guerau, 1694, y el de Antonio de Santa Cruz, casi 1700. Además de los de Juan Carlos Amat, Luis de Briceño y Nicolás Doisy de Velasco. Ya en el siglo XVIII publicará tres más, Santiago de Murcia. Entre sus piezas abundan las danzas autóctonas, pasacalles, mariona, españoleta, jácara, luz y norte musical. Lucas Luis de Libachaz, 1677, incluye piezas para arpa y para guitarra. Música para órgano. Al igual que ocurriese con la música religiosa en latín, la música organística española conservó las formas renacentistas, pero al así se evolucionar, sobre todo en lo armónico, tratamiento más libre de la disonancia, falsas relaciones y una lenta evolución hacia la tonalidad. Si bien hasta entrado el siglo XVIII se siguió usando la nomenclatura modal, tiento de cuarto tono, por ejemplo. La forma musical más importante fue el tiento, aunque tras ese nombre se esconden muy diversas estructuras, desde el más convencional en polifonía imitativa politemática a la manera de un motete instrumental en la tradición de Cabezón, hasta los tientos de consonancias homofónicos, de redobles de un estilo más improvisatorio o de falsas, cromáticos. Es propio de España el uso del teclado partido que asignaba registros diferentes a las mitades izquierda y derecha del teclado. Entre los organistas españoles destacaron Francisco Correa de Arauzo, Sebastián Aguilera de Heredia, Juan Bautista Cabanilles y Pablo Bruna. Figuras marginales para la música propiamente española son el bajonista Bartolomé de Selma y Salaverde y el violinista Francisco José de Castro, músicos destacados pero italianos a efectos históricos. Inicios del siglo XVIII. La llegada de los Borbones al trono español en 1700 y su consolidación tras la Guerra de Sucesión traería el desembarco de músicos italianos a la corte madrileña. Sus innovaciones instrumentales y armónicas irradiarían desde ahí a toda la producción musical del país. Fórmulas tonales, escritura idiomática instrumental, estilo concertante, formas como la cantata y el aria da capo. En prácticamente todos los géneros musicales, las formas y el estilo musical se adaptaron de un modo u otro a la italianización, aunque conservando aún rasgos locales. Las cantadas mezclan coplas y estribillo con la presencia de recitativos
y aria, combinando así elementos del villancico español y de la cantata italiana. La música litúrgica introdujo progresivamente nuevos instrumentos, notablemente los violines y los nuevos instrumentos de madera, como oboes en lugar de chirimía, produciéndose así nueva música concertada sin desterrar del todo las viejas formas polifónicas ni, claro está, el canto llano. Prueba de ello es la permanencia del bajón en las capillas, incluso tras la inclusión del fagot, su versión modernizada. De modo similar, la zarzuela combinaría formas y rasgos locales con arias y escritura italianizante. La música instrumental, huelga decirlo, adoptaría más plenamente aún estas novedades. Sería decisiva la llegada a la corte de Domenico Scarlatti. Entre los autores destacados de la primera mitad del siglo XVIII español, cabe citar a Sebastián Durón, 1660-1716, José de Torres, 1665-1738, Francisco Valls, 1671-1747, Antonio de Litere, 1673-1747, Pedro Rabasa, 1683-1767, Juan Francés Diribarle, 1699-1767 y José de Nebra, 1702-1768. Si les gustó el video, denle like, compartan el canal y comenten. Gracias.